enseñar cómo se pueden trabajar las metodologías ágiles en educación, innovación educativa, respuesta social y preparación para el mundo laboral de hoy. Pero aquí no se puede grabar. Soy psicopedagoga, pedagoga terapeuta, orientadora y aparte soy coach profesional. Soy formadora de equipos en empresas y equipos educativos desde hace años y desde hace un tiempo estoy centrada en el liderazgo educativo, en métodos de trabajo que alivien la burocracia y que mejoren el clima laboral en el desarrollo de personas en los centros, que al final converjan en convertir los centros educativos en los mejores lugares para trabajar. Trabajo como psicopedagoga en el Centro de Medidas Judiciales de Alicante, en el Centro de Menores, y estoy en el aula de formación profesional básica. Agile es una metodología que usa el desarrollo de proyectos de alto rendimiento, que busca la eficiencia y se centra en el trabajo, en la acción y la implementación rápida y flexible para planear el flujo de trabajo. Resumido, nace en el mundo del software, que nos ha aportado tantas cosas eficientes, como también hizo con la gamificación, que la hemos incorporado también al ámbito educativo, y surgió porque se veía que la entrega tradicional de trabajos era ineficiente. Se alargaba mucho, no siempre se mantenía el foco en la entrega de valor. Entonces Agile se basa en un modelo de trabajo en el que se planifica, se crea, se comprueba el resultado y se mejora de una manera continua. Se hacen entregas en plazos reducidos, en ciclos de trabajo cortos, que son los sprints. Tras conocer más de cerca esta filosofía que adopta estos procesos de trabajo, vi que en educación necesitábamos algo así urgentemente, por la lentitud, la pesadez del sistema, que es pesado, necesita modernizarse. Por eso empecé primero a formar líderes educativos. Hace 3 años inicié un proyecto de liderazgo educativo, que no fue fácil, aunque es muy necesario, no fue fácil, porque en España no hay esa cultura de la especialización del líder educativo, ¿no? en el ámbito educativo. Dentro de mis formaciones de liderazgo educativo, para trabajar mejor, para trabajar más coordinado, formando los líderes educativos para que eleven su liderazgo e implementen esta metodología con sus principios en las instituciones educativas, que implementen esto para reducir la burocracia, para trabajar de una manera más ágil, para hacer las cosas, tomar decisiones con un propósito, siempre con una aportación de valor clara en todas las decisiones y todos los planes de mejora que se desarrollan en los centros. Y luego pensé, ¿por qué no aplicar algunas herramientas de este método en el aula? Lo hemos hecho con pocos recursos, hay cosas que no se pueden hacer o que no se pueden tener, algunas herramientas tecnológicas, no tienen ordenadores para todos, tenemos los recursos que tenemos. Eso agudiza el ingenio y ellos también aprenden, en realidad todos aprendemos a reaccionar ante el cambio, tener un plan B y reestructurar lo que habíamos previsto. Todo empezó un día con una pregunta. Llegué al módulo y les pregunté, ¿sabéis qué es un juego de rol? La manera de hacerlo así, gamificada, como un juego en el que ellos asumen un papel y deben desempeñar un trabajo para alguien, para una empresa, para una entidad, fue mi opción de introducirlo de esa manera, de desarrollar los proyectos, porque para ellos iba a resultar un poco chocante. Sobre todo incidí mucho en que cada cosa que hicieran tenía que tener valor en sí misma, incluso de manera aislada, que tenía que tener un propósito. A veces en educación se pierde eso, el verle la utilidad, para qué necesito esto para la vida, y eso es lo que lleva a la desmotivación, si no se le ve un sentido. Han hecho de community manager, han planificado y han creado contenido sobre historia, han organizado una exposición para niños, han trabajado para el Ministerio de Igualdad, han trabajado el marketing planificando anuncios para una marca deportiva, han hecho un podcast, han escrito un artículo sobre la historia del rap para la revista Rolling Stone, han trabajado técnicas de venta específica de motos, han trabajado con el gobierno de Estados Unidos para investigar los avistamientos de ovnis en la historia, han divulgado información sobre salud en un blog de una web, han hecho cosas súper variadas y todas con un propósito claro de cara a aportar a la sociedad. Empecé a trabajar con esta metodología con ellos de una manera un poco experimental, ¿no? Porque yo conocía estas metodologías de haber estudiado MBA y de haber trabajado en coaching, pero yo no sabía si esto se había hecho antes en las aulas y especialmente con este tipo de alumnos de FP básica, de compensación educativa,
no tenía ninguna referencia y empecé a trabajar dentro del trabajo por proyectos, que es la metodología core de la sección educativa del centro. Empecé a introducir estas herramientas de trabajo ágil y para mí ha sido una experiencia increíble. Me ha sorprendido gratamente cada día, aunque ha habido días. Yo llevo 16 años en educación y muy pocas veces he visto alumnos incluso con necesidades de apoyo educativo, con dificultades de aprendizaje, necesidades de compensación educativa de su edad. Pocas veces he visto a chavales, alumnos, trabajar de una manera tan autónoma, tener el trabajo tan organizado, ser capaces de autorregularse y tenerlo clarísimo. Al principio sí que costó un poco, es normal, todo nuevo, también ha habido días y sí que necesitaba al principio estar muy encima, guiarles mucho, casi cada hora hacía un briefing con ellos individual para explicarles pues esto de qué va, a ver cuál es tu propósito con esto, y al principio costaba un poco entender el propósito y aportar ese valor. Y al principio lo primero que les expliqué fue, vale, ya no sois alumnos, elegid vuestro rol y elegid la empresa que os ha contratado y un tema que os apasione y elegid lo que queréis aportar al mundo. Y ahí empezamos a trabajar. Les expliqué el funcionamiento, lo que eran los sprints, cómo íbamos a trabajar, que tenían que aportar valor y que íbamos a dejar de estar investigando, buscando, leyendo horas y horas en internet para rellenar folios y folios perdidos en internet, y que íbamos a hacer ciclos de trabajo cortos con una intencionalidad muy clara y una aportación real de valor a nuestro cliente, a la empresa que nos contratara o a la sociedad. Al final queremos que los alumnos estén motivados hacia el aprendizaje y para ello tienen que ser partícipes de su propio aprendizaje, tienen ellos algo que decir, ¿no? Si se sienten partícipes, se sienten escuchados, sienten que se les tiene en cuenta, pues van a estar mucho más implicados, mucho más motivados. Les interesa lo que están aprendiendo, están implicados y están involucrados de una manera muy diferente. Me dedico al mundo del fútbol y la empresa de Nike contrata mis servicios para saber más del fútbol y patrocinarlo. El primer sprint se trata de normativa de fútbol para planificar un anuncio de Nike para la televisión. Y el segundo sprint de equipaciones de fútbol para el patrocinio y diseño de la nueva equipación de un equipo. Yo soy un creador de una cuenta de Instagram. ¿De qué trata mi proyecto? De buscar el primer coche. El segundo es de quién fue el primer mecánico, que me sorprendió, que fue la mujer de Ben. Me ha gustado mucho por buscar quién ha sido el primer mecánico, que lo busqué por ordenador. Que he diseñado una equipación, me ha salido más o menos bien. He buscado tipos de logotipos y la verdad es que me ha gustado mucho. Tenemos los posits en una cartulina para ubicarnos en el trabajo. Es una ayuda para nosotros, para saber y para terminar el trabajo y saber cómo hacerlo. Una organización del trabajo al día a día si algún compañero no sabe lo que está haciendo. Muy bien, porque me he organizado mejor. He sabido mantenerme ubicado por dónde empezar y terminar el trabajo. Una pequeña dificultad a la hora de hacer mi sprint 1, tenía que planificarlo desde el principio, desde la nada, y al final entre los sprints y la profesora pues que me ha ayudado y está muy bien. Pues tendría que estudiar una carrera de marketing para poder seguir continuando. Me gustaría, de verdad estaría muy bien. Un 10, porque es increíble. Yo un 11. Un 600. 600. Han experimentado también una metodología de aprendizaje totalmente distinta. Han aprendido a trabajar como en la vida real, que al final es para lo que les debemos preparar en los centros educativos. Y además han aprendido a trabajar desde una perspectiva customer centric, adoptar esta filosofía del cambio, del para qué hacemos lo que hacemos, el valor de lo que hacemos, la simplicidad al final, el feedback constante, la adaptación, la toma de decisiones constante, la colaboración, la transparencia y esa entrega de valor continua. Tener en cuenta al usuario que está al otro lado, que está constantemente en todo lo que hacemos y entregando calidad.
hemos trabajado con Kanban en todo el proceso. Yo vengo de educación especial, de trabajar utilizando apoyo visual, y ahora con el diseño universal de aprendizaje pues también se favorece el aprendizaje utilizando todos los canales posibles de apoyo. Trabajar con Kanban yo creo que les ha ayudado a planificarse y a organizarse, aparte de plasmar todo en una plantilla, su propósito del proyecto, para quién lo estaban haciendo, a planificar los sprints y las tareas, sobre todo señalar el valor que estaban aportando en cada sprint, y luego también les ha servido para autorregularse, organizar su propio proceso de aprendizaje, para gestionar el tiempo y para autoevaluarse en el sentido de cómo han experimentado el proceso, qué dificultades me he encontrado en este sprint, y sobre todo, eso, lo que a mí me interesaba es cómo lo ha resuelto. Mi nivel de ayuda fue alto al principio, pero una vez que yo veía que rodaban con la metodología y que tenían planificados sus sprints, sus productos y sus recursos, yo me iba retirando, capacitándoles para que se autorregularan. Yo les preguntaba cómo lo puedes resolver, qué puedes hacer con lo que tienes, qué plan B, dime 2 soluciones que se te ocurran, para que tuvieran más autonomía para coger responsabilidad y tomar sus propias decisiones sobre su propio proyecto. Yo creo que les costó mucho al principio arrancar, las primeras semanas, la parte de metodología y la parte creativa sobre todo, porque ellos están acostumbrados a trabajar de una manera más tradicional, es decir, ellos están felices en su zona de confort, escribiendo los ejercicios en unas fotocopias. O sea, están acostumbrados a trabajar así, de una manera más pasiva, o bien pues están desescolarizados de hace mucho tiempo, no tienen hábito de trabajo, no tienen esta autonomía y esta iniciativa. Trabajar con ciclos cortos, de principio a fin claros, les ha ayudado mucho a focalizar, a planificarse. Cada día hacía dailies con ellos de 5 minutos, verbalizaba cada uno lo que había hecho el día anterior, lo que iba a hacer en esa sesión, y también le preguntaba qué recursos necesitaba para esa sesión. Veíamos si podían pedir ayuda, cómo lo podían resolver y reorientar la tarea. Creo que les ha motivado mucho tener un propósito con lo que hacen. Que esto no sea un trabajo de 50 páginas escritas para entregar, para que me pongan una nota y ya está, ¿no? Sino que tuvieran un para qué, que partiera de sus propios intereses y sus propias motivaciones, y sobre todo que lo que hicieran generara algún tipo de impacto en la sociedad o algún impacto en los demás. Trabajar así tiene sentido dentro de una cultura organizativa, abrazar el cambio, la mejora continua para mantener los estándares de calidad en educación y al final dar respuesta a lo que necesitan las personas, a lo que necesita la sociedad. El siguiente paso para mí es seguir innovando, formando, mejorando y trasladar esta filosofía ágil a los líderes educativos, a sus equipos, introducir la agilidad en educación y que nos sirvamos de herramientas que sabemos que funcionan para que nos faciliten la vida en los centros educativos y sobre todo para que nos aporten calidad, que tenga un sentido para nosotros, que nos ayuden a trabajar de una manera más liviana, más colaborativa, con el foco en aportar valor y aliviar el exceso de burocracia que existe hoy en día, por desgracia, en los centros educativos, que aleja a los docentes de su misión más vocacional, ¿no? Es una de las mayores causas de burnout hoy en día, que muchos docentes están desmotivados porque deben hacer muchas tareas administrativas, mucho papeleo, y sienten que no es su misión y hay una falta de alineación con el propósito docente.